estamos, como siempre, muy deseosos de compartir con ustedes tantas experiencias. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com y debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @Radio Escuela UR y @VictorProfesor57. Maleta de sabores. Óyeme, Gurisa, cómete una arepa, sí. Yo te la preparo rico. Óyeme, Gurisa, cómete una arepa, sí. Yo te la preparo rico. Primero te hago la masa con harina, agua y sal. ¿Cómo? Primero te hago la masa con harina, agua. Bueno, muy bien. Estamos nada menos y nada más que en el capítulo número 3 de gastronomía venezolana. Y hoy se lo vamos a dedicar a la arepa, ese condumio tan delicioso y tan significativo en nuestras vidas y en nuestra cultura y en nuestra historia. El maíz es una planta civilizatoria que contribuyó de manera definitiva en el desarrollo y crecimiento de las culturas americanas. Realmente qué impacto y qué interés tiene una planta que se ha convertido en una planta civilizatoria. El rastro más antiguo de maíz en América corresponde a un polen fósil hallado en Ciudad de México. Inicialmente era muy pequeño y luego por mutaciones genéticas se llegó a convertir en el maíz actual. La arepa es verdaderamente fundamental. Hay un concepto de Rafael Cartay que a mí me gusta mucho, cito: es una especie de pan preparado con maíz cocido, precocido o pelado, agua y sal en forma de disco. Pero además se consiguió a través de investigaciones que los indios cumanagotos que están en el área ahí de Anzoátegui y parte de Sucre tenían el vocablo arepa, además con diferentes acepciones: arepa, arepa con doble P, ereba, erepa, erepa con acento. Y todo eso significaba maíz maduro. Es una voz que, por supuesto, se escuchó y los conquistadores, al escucharlo, comenzaron a llamar a este condumio arepa. Ahora bien, Francisco Javier Pérez dice algo que me parece fantástico, porque dice que la arepa es una voz patrimonial. Eso quiere decir que es de todos, es patrimonio inmaterial, cuyo arraigo y significación están estrechamente ligados más allá del ámbito de la alimentación, y es la representación de la cultura venezolana. Hay unos investigadores, otros cronistas, otras personas que nos visitaron, que vivieron en Venezuela, que escribieron, como es el caso del jesuita Galeotto Sei, que estuvo en Venezuela haciendo misión en el siglo XVIII. Y escribió esta maravilla, cito: hacer otra suerte de pan a modo de tortilla y las ponen a cocer, volteándolas hasta que estén cocidas por ambos lados. Y a esta clase llaman arepas. Imagínense ustedes qué hermosura. Hay lógicamente otras personas que también nos visitaron y dicen que se amasan en forma de tortas pequeñas que se cocinan a fuego lento y en un tiesto redondo, que es nada menos y nada más que nuestro aripo, que era de barro, y los budares, que son de hierro. Y Felipe Gili da una explicación bellísima que dicen: coger la harina de maíz, ponerla en una totuma y allí mismo, echando agua, convertirla en pasta y luego con las manos las aplanan. Ninguna arepa puede comerse fría. Qué gran verdad, magnífico verdaderamente. Inclusive hasta el mismo Simón Bolívar aparece en una carta que le escribió al general Juan Bautista Arimendi el 26 de junio de 1816, que dice, cito: desgraciadamente esto es tan cierto que estos días los soldados no han tenido más que una arepa por día, señalando las dificultades alimenticias de la época. El gran Agustín Codazzi, creador del primer libro de geografía de Venezuela por mandato de José Antonio Páez, dice: desde el descubrimiento las mujeres indígenas
preparaban el pan de maíz moliendo entre 2 piedras los granos hervidos de antemano para ablandarlos. Es una cantidad de descripciones absolutamente maravillosas que nos permiten ir entendiendo cómo la arepa pues ha sido siempre fundamental. ¿Cuáles son los instrumentos de trabajo? La piedra de moler, indiscutible. Esa piedra de moler, por supuesto, tiene en algunos lugares de América Latina pues unas características y unas formas parecidas, pero con su personalidad, como es el metate mexicano. El pilón, ni hablar del pilón, el magnífico pilón. Y lógicamente el desarrollo y la tecnología permiten que en 1863 llega la famosísima máquina de moler Corona. Eso, con ese equipo de ese momento histórico, pues ayudó muchísimo a las abuelas, a las bisabuelas. El fogón de las 3 topias, donde lógicamente se colocan los anafres para colocarlas y dorarlas. Y evidentemente después vinieron las planchas, que son tan conocidas en las areperas. Y eso, por supuesto, nos permitió ir adelante en esta historia tan interesante de la arepa en Venezuela. ¿Cuáles son las formas de cocción? Bueno, hay muchas. Están hervidas, las fritas, lógicamente las asadas, las que se colocan en el budar, en el horno. Y luego nos vamos a conseguir con las variantes de arepa que podemos conseguir en Venezuela. Está la de maíz precocido, está la de maíz pilado, la de maíz pelado y lógicamente la de maíz de esta harina fantástica que felizmente la tecnología desarrolló y que todos podemos disfrutar. Hay una serie de variantes de arepas en Venezuela, como podemos hablar de las de chicharrón. Qué rica una arepa de chicharrón. Las fritas, que por cierto le hacen un hueco en el centro. Las dulces abombadas con un poquito de anís. Hay algunas interesantes como la harina de maíz integral. Y hay algunas que algunas mamás lo hacen como un atractivo para los hijos, que es hacerlo con jugo de zanahoria y saldrán amarillitas, o con jugo de remolacha y saldrán rojitas. Entre las arepas regionales podemos poner 2 estados para que tengamos una idea de la inmensa variedad de arepas que tiene Venezuela. Por ejemplo, en Nueva Esparta, queridísimo estado Nueva Esparta, allí en la isla de Margarita, bueno, hay la tela, la macanagüera, la tibia, la sancochada y la de palito. Por cierto que la de palito es muy interesante por cuanto muchas madres allí en la isla tienen niños en esa edad de 2, 3 años que todavía no están yendo al preescolar, pero que ya están caminando y ya están pues andaregueando. Y algunas de estas mamás hacen una bolita muy pequeña de masa, la colocan en un palito, la colocan a cocinar y luego se las dan a los hijos como si fueran una chupeta. En el Zulia hay arepas de coco y la famosísima cabimera, que es cortada en 4 con muchísimos productos encima. Es una cosa súper barroca y abigarrada, parecida, por cierto, a las arepas de Carora, que son arepas caroreñas. Las de plátano maduro en el Zulia también son muy reconocidas. En Lara, por ejemplo, nos vamos a conseguir con la tostada caroreña, que ya les mencioné, pero también van a hacer alguna sopa que se llama miguitas. Los larenses que escuchen el programa les va a encantar cómo se hace la miguita. Se colocan 1/4 de arepas en suero, queso de cabra, aguacate, cebollín, ají y mojo de semilla ahumada. Uy, imagínense ustedes la magnífica miguita. Hay variantes, nos vamos a conseguir la arepa de trigo allí en el estado Mérida, que son súper emblemáticas y sumamente disfrutadas. Desde el punto de vista de los rellenos, Venezuela tiene una variedad inmensa de rellenos. Esas arepas se convierten en un plato único. La variedad es infinita. Podemos empezar por las famosísimas arepas
que se llamaban Banda Blanca, allá en la época de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, que era una arepa Banda Blanca, bueno, una arepa pura. Ahora las llaman viudas, pero las rellenas, aquí comienza la fiesta. Aquí comienza la inmensa variedad de posibilidades que nos brindan las arepas, que nos hacen verdaderamente regocijar. Por ejemplo, vamos a poner algunos, son infinitos los ejemplos, pero vamos a poner esta: chorizo y cebolla. Ay, 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 imagínense ustedes un buen chorizo carupanero, o por qué no andino, dependiendo de las regiones, con un poquito de cebolla picada. Esa arepa rellena puede ser absolutamente histórica. Nos la vamos a conseguir con las famosísimas de chicharrón con queso. Una arepa con su respectivo chicharrón que está adherido a la masa, que está trabajado junto con la masa, con un magnífico queso, la convierte en una absoluta delicia en el paladar. Bueno, en el Zulia, como ustedes saben, los zulianos siempre inventan, tenemos la famosísima tumbarrancho. Y también en el estado Yaracuy nos vamos a conseguir con la arepa de felicidad, que es una arepa que se conoce poco ahora, pero que era una arepa muy consumida ya en los 70, en los 80 del siglo pasado, donde se abría la arepa, como todas, y allí se colocaba pues queso, se colocaba jamón, pero por uno de los cacheticos se hacía una hendidura y se le colocaba un poquito de el famoso diablito con mayonesa. Luego eso se cerraba, se metía a freír y todo esto se fundía. Imagínense ustedes, la arepa de felicidad, mejor nombre imposible. Las de caraotas con queso blanco, las magníficas dominó. ¿Quién no ha ido a una arepera últimamente y ha dicho, dame una dominó? Con esa seriedad que nos caracteriza y con ese dominio de la escena, porque queremos pasarla bien. ¿Con qué? Con una dominó. No se aparten de nuestra sintonía, que hoy estamos en el capítulo número 3 de Gastronomía Venezolana, la arepa. 0800 Víctor. Yo soy fanático definitivamente de los desayunos, y uno de los ingredientes presentes en los desayunos en muchísimas culturas obviamente son los huevos, y yo creo que hay, pues a mí si me preguntan, mi favorito es el huevo frito, pero frito de verdad. Ahora con estos tiempos uno se apoya, digamos, en el teflón y busca tener un huevo que no sea, digamos, tan grasoso, pero yo a veces me lo regalo, me lo permito, si estoy además en alguna rutina de ejercicio. Pero para hablar de los huevos revueltos, que es otra de las opciones, yo recomiendo, por ejemplo, para una persona 2 o 3 huevos, depende de cuáles sean las otras guarniciones o contornos con los cuales vayas a acompañarlo, y prefiero entonces tomar un bol, batirlos suavemente e incorporarles ahí mismo un poco de sal. También hay unos trucos de ponerle un poquito de leche, por ejemplo, pero bueno, si no tenemos la leche en este caso, lo que podemos utilizar es mezclar los 3 huevos y luego ir a la sartén, poner un poco de mantequilla, me gustan con mantequilla los huevos revueltos, y no empezar a alta temperatura, sino poner a temperatura media, ir removiendo poco a poco, porque bueno, el huevo se cocina después de los 65 grados, entonces hay que cuidarlo muy bien. A mí me gusta inclusive que sean jugosos, pero que sea jugoso no quiere decir que no esté cocido, ojo con eso. Entonces usted le va a dar el punto mezclándolos lentamente y viendo qué quiere esperar, si los quiere un poco más secos o los quiere un poco más húmedos. Lo que sí tenemos clarísimo es que es un desayuno de campeones. Maleta de sabores. Bueno, qué maravilla. Esa música que nos acompaña siempre, que está colocada de una manera verdaderamente muy profesional y muy agradable. Vamos a continuar con las arepas. Estamos, repito, en el capítulo número 3 de la gastronomía venezolana, en el capítulo dedicado a nuestra queridísima arepa. En este momento le corresponde la reina pepiada. La reina pepiada, yo he averiguado, no es nada original, pero bueno, siempre es bueno confirmarlo. He ido a varias areperas, he preguntado que cuál es la arepa más pedida, y definitivamente, después de tantos años, hay que ver lo que es desde el año 55
allí en la época de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, cuando Susana Duin gana el Miss Mundo, fue la primera Miss que tuvimos galardonada en ese nivel. Los hermanos Álvarez tenían varias areperas en Caracas, pero en una de ellas pusieron a una de las sobrinas, una niña vestida de reina, en honor a Susana, que había ganado. Y esas casualidades bellas de la vida, pasó el papá de Susana y, bueno, se comió una arepa y preguntó que por qué estaba la niña vestida de reina. Le dijeron que era un homenaje que le estaban haciendo durante una semana a la Miss Mundo. Entonces él dijo, bueno, yo soy el papá. Inmediatamente la mamá de los hermanos Álvarez le dijo que por qué no la podía llevar personalmente. Y en efecto, al día siguiente la lleva y la señora Álvarez le tiene esta arepa, que como todos sabemos tiene pollo, que es una maravilla, que tiene esa aguacate, esa mayonesa extraordinaria. Por cierto, para la época le ponían petit pois. Cuando Susana se la come y el papá le pregunta, ¿y cómo se llama la arepa? Entonces le dijeron la reina en su honor. Y por supuesto, el dicho pepiada, que era una de las palabras más usadas para hablar de una mujer buena moza en los años 50, se le agregó inmediatamente reina pepiada. Por ejemplo, hablar una con jamón, con queso de cabra, para ponernos gourmet. Y también nos vamos a conseguir con la magnífica mechada con queso amarillo, que es mejor conocida en todas las areperas como la pelúa. Por cierto que esta pelúa le da batalla a la reina. La reina pepiada no ha sido desplazada, pero cuidado con la pelúa que está allí, muy cerca. La capresa, esto es una delicia. Hay una arepera allí en Los Palos Grandes que se especializa en esta capresa, que tiene sus quesos, su tomate, verdaderamente una absoluta delicia. A mí la gente me pregunta, bueno, profesor Moreno, ¿cuál es su arepa preferida? Y bueno, yo tengo que decir la verdad, la de queso amarillo. Dígame esas areperas que están allí en las Mercedes y muchos lugares de la ciudad que uno pide una arepa de queso amarillo que está así como caimán en Boquecaño, llena de queso amarillo, y uno necesita hasta un tenedor para ir bajando ese volumen infinito de queso amarillo, que es una delicia. La de perico, imagínense, una Semana Santa con una arepa con perico, ay Dios mío. Y hablando de Semana Santa, las de atún también son muy socorridas, muy agradables y muy sabrosas en el paladar. Podemos hablar de la de queso telita y guasacaca para darle una variación. Ahora bien, lo de la arepa en Venezuela es algo verdaderamente extraordinario. En todas partes hay, por ejemplo, en los valles del Tuy, les ponen teretere. En Cumaná las hacen fritas. Aquí mismo, en Caracas, allí en la avenida principal de los Ruices, hay una arepera que tiene muchísimos años, que hace unas arepas fritas magníficas, que son absolutamente deliciosas, y que todo el mundo, por supuesto, busca y que todo el mundo disfruta y que todo el mundo comparte. Es bueno decir que hoy por hoy, en el mundo entero, hay cantidad de venezolanos que están viviendo muy dignamente haciendo arepas rellenas. Por eso nosotros, hoy por hoy, con esa playa de personas que están fuera del país, que se habla de más de 8 millones de personas, pues podemos definitivamente manifestar que desde aquella primera arepera que se hizo en los años 60 en las Islas Canarias, es el primer dato que tengo en mi registro de una arepera fuera del país, se hizo en las Islas Canarias. Hoy por hoy hay miles de personas haciendo arepas que las venden en sus locales, en sus food truck, y evidentemente hasta delivery, y se han puesto muy de moda en muchos lugares, ya no solamente consumidos por nosotros los venezolanos, sino consumidos por personas de esos países que al comerlas por primera vez se entusiasman y continúan comiéndolas. Hay una cosa que es muy importante desde el punto de vista cultural, y es cuando una palabra, en este caso un alimento, se convierte en parte de los dichos populares. Eso es cuando ya ese producto es tan marcado en nuestra cultura y en nuestras tradiciones, que comenzamos a generar palabras y expresiones y formas compuestas magníficas. Por ejemplo, ganarse la arepa. Todos sabemos que ganarse la arepa es trabajar, es producir. Otra,
Ponerse la arepa dura, bueno, esa es la otra cara, cuando uno está desempleado o la vida está muy cara. Ponerse la arepa dura. Hay otra que se llama arepa conchuda, que siempre es una arepa del día anterior, que después se consume al día siguiente. Díganme esto, la arepa tumbabudare, la tumbabudare. Hay algunos lugares del país y en algunas partes en donde todavía hacen arepas que son del tamaño del budare, inmensas. Me imagino que se comparten, porque hay que ser exageradamente glotón para comerse uno solo, una tumbabudare. Bozal de arepa, bueno, eso es muy característico, es una expresión muy, muy venezolana. El callejón de las arepas, imagínense ustedes, un sitio donde hay puras arepas y puestos de arepas. Hay algunos lugares de Caracas, allí en el centro tengo entendido que en la esquina del Muerto hacia el norte, todas esas calles están llenas de areperas en las noches, así es que disfrútenlas. El que no pila no come arepa. A mí me parece usted una de las expresiones más justas. El que no pila no come arepa, porque el que no trabaja, porque tiene que comerse la arepa, que trabaje, que produzca. Porque claro, si la gente consigue que le estén regalando la arepa, nunca la va a trabajar, ni a producir, ni a disfrutar, como decían los abuelos, con el sudor de la frente. Ganarse la arepa, eso es importantísimo. Hacer arepitas, los niños fundamentalmente hacen unas arepitas pequeñas, muy divertidas. Y esta, ¿quién no lo recuerda? Pero ¿quién no lo recuerda? Cuando hay un Caracas Magallanes, no vamos a entrar en detalles porque entonces vamos a revelar nuestra afición. Pero cuando el uno le mete al otro 9-0, ¿qué va a suceder en la oficina al día siguiente? Bueno, le metieron 9 arepas y había unos desocupados, yo creo que ahora no, porque las cosas no están para estarlas regalando, que hacían 9 arepitas, las metían en un hilo y se las ponían en la oficina al contrincante para echarle broma y pasarla muy divertido. La otra expresión que también me parece muy, muy interesante es ponerse los ojos como 2 arepas. Los españoles le dicen ponerse ojiplático. Toma tu arepa. Y eso es una manera verdaderamente interesante. Hay otras palabras relativas a este mundo infinito de la arepa que la hace única e irrepetible, que la hace nuestro buque insignia, que la hace nuestra referencia definitiva en Venezuela y en el mundo. Es arepazo, un golpe dado con una arepa. Arepera, la mujer que hace o vende arepas. Arepería, venta de arepas, aunque ustedes no lo crean. En algunos lugares, por entrando a la Casanova, en días pasados en la esquina, vi arepería, venta de arepas. No se usa mucho, pero todavía algunas quedan con ese nombre de arepería, no areperas como las conocemos. Arepero, hombre que hace o vende arepas. Arepita, diminutivo de arepa. Arepitas, juego infantil, se lanzan piedritas sobre la superficie del agua. Eso me parece interesante. Hay un dato con el cual quiero terminar este programa, y es que hay arepas en otras partes del mundo, y esas arepas son deliciosas y son magníficas. Las pupusas en Centroamérica, por ejemplo, o muchísimas personas no saben que en el País Vasco, allí en España, están las arepas vascas, que seguramente fueron en los barcos de la Compañía Guipuzcoana y que al llegar allí al puerto de pasaje y a toda Donosti y a todo San Sebastián, pues se hicieron muy reconocidas, y hoy por hoy en el campo del País Vasco se hacen arepas vascas. Así es que, queridos amigos, espero que este tercer capítulo de la gastronomía venezolana sea de su agrado. La arepa, nuestro condumio fundamental. De diferentes sabores. Si tú comes arepa, de diferentes sabores. Ay, tú verás. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir por @mundourweb, @radioescuela UR y @VictorProfesor57.